El Plan Podcast. Conversaciones sobre actualidad porteña desde la zona cero de Valparaíso. Conducen Samuel León, César Pincheira y Boris Kuleva. Bien, bienvenidos a nuestros pocos y queridos auditores que comparten este propósito de escucharnos, de conversar sobre Valparaíso hoy, en este abril de 2020, que nos pilla a varios haciendo una autocuarentena social responsable y viendo, por lo menos en Valparaíso, que y a partir de la señal del gobierno, que esto se está un poco desde donde yo lo veo relajando. Este es el espacio que nos convoca, el Plan Podcast desde Valparaísología. Lo hacemos desde el epicentro de esta crisis porque finalmente el epicentro se trasladó a cada uno de nosotros. Boris Kuleva, wow. Samuel León, ¿cómo están, chiquillos? Boris. Muy bien. Hola, César. Oye, antes de comenzar, y a propósito de que te referiste a nuestros auditores, que no son tantos. Pocos y queridos. Mira, 2 o 3, pero ya detecté a uno. Que estuve conversando con el célebre abogado Rodrigo Díaz Llovero el otro día, y me dijo Era él el que no escuchaba. Era él el que no escuchaba. Él el que no escucha, y me confesó. Y me pidió que le mandáramos un saludo, así que yo le mandé un afectuoso saludo a don Rodrigo Díaz Llovero, el abogado de Valparaíso. Sí, es un gran ciudadano y viene una familia de abogados, son todos abogados. Yo no lo conozco, así es que bueno, de caballero nomás digo... Saludarlo igual, po. Sí, pero como no lo cacho, no podría afirmar. Pero saluda igual por el día de Guaso. ¿De qué de Guaso? No. Guaso, saluda, hola, señor Llovero. Rodrigo. Oye, Rodrigo tiene varias inquietudes, no solamente es abogado, también tuvo un diario, es cantante, es bien inquieto. Es tanguero. Periodista. Ojalá tener la oportunidad más adelante de conocer. A ver si te lo presento. No, tiene un gran discurso. Debo invitarlo, de hecho, ya que ya lo tienen ya que le pusieron toda la fianza. Le ponemos invitarlo entonces, no se agile. Oye, el programa de hoy día, perdóname, Boris, para hacer la intro nomás. Vamos a dedicarle el tema del... Yo entiendo que tú no queráis que partamos hablando porque te has opuesto sistemáticamente a que hablemos de este tema, pero bueno. No me he opuesto, que la gente va a... Compromiso es deuda, y el programa de hoy día lo vamos a dedicar a hablar de la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Sonreírle al mundo. Fútbol. Así es que le vamos a meter. Boris, prepara tú ahí tu pijama por si... No, Boris debería participar también con la sospecha de que el fútbol, de que no vale la pena hablar de fútbol. Y nosotros pensamos con Samuel que sí vale la pena, así que el programa de hoy día lo vamos a dedicar a eso. En una ciudad como Valparaíso que es prácticamente sinónimo. Fútbol y Valparaíso prácticamente lo mismo, ¿no, Samuel? Se podría decir que sí. Ahí, en ese tipo de antecedentes, Valparaíso replica esta fama pretérita, ¿no? De ser primero en. Y en general eso ocurre, y hay que no se puede dejar de decir, tiene que ver con la influencia extranjera, obviamente, ¿no? Con el hecho de ser un puerto y con la influencia extranjera, y con el hecho de haber sido el primer puerto del Pacífico Sur, le llegó casi todo lo nuevo primero, o de los primeros. Y ahí también entonces ocurrió también con el fútbol, digamos, con el fútbol normado, ¿no? Con este juego ya con reglas, que se comienza a replicar a nivel mundial. Hay que reconocer, cuando vamos a hablar de fútbol, el mérito absoluto a los ingleses y a la cultura inglesa, que trajo consigo, donde se fue a instalar y donde puso en preso la cultura deportiva. Y esa cultura deportiva se expresa en varias disciplinas, y es una forma de vivir. Bueno, yo en esta pequeña intro, para justificar lo injustificable de que vamos a dedicarle temas al fútbol hoy día, quisiera plantearle un poco un telón de fondo amplio, porque finalmente, claro, tenemos un extremo con personas como Boris, muy respetable en su opinión, ¿no? Fome. Ahora. De que el fútbol prácticamente es una estupidez grande y hecha por mucha gente en el mundo, pero el hecho de que la haga mucha gente, lo practique mucha gente en el mundo, no le quita el rasgo de ser un pasatiempo de mierda, ¿no? Uno más de tanto. Y en el otro extremo, en el otro rincón del ring, ¿no? Tenemos una visión más cercana, entiendo, de lo que plantea Samuel, y que es entender el fútbol también con sus distintas ramificaciones. Porque te puede gustar o no el fútbol, te puede interesar o no el fútbol, pero efectivamente tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad.
¿no? Y basta recordar un poco lo que fue la Copa América acá en Chile, que finalmente nos convocó a todos, independiente de que te guste o no el fútbol. Es innegable que cuando te subías a la micro un día lunes, en Valparaíso, al Trole, y ganó Wander, y Wander está bien, se respira en el aire de Valparaíso ese optimismo, esa buena onda, ¿no? Y yo creo que, respetando las visiones que encuentran que el fútbol es una mierda y que probablemente dentro de nuestros auditores están en estos momentos dejando de escuchar el episodio de hoy, los que se van a quedar a escucharlo, probablemente, Samuel, nos coincidirá con nosotros en que el fútbol es un fenómeno social, deportivo, económico, es un espectáculo, es una mafia. Y bueno, y en todas esas dimensiones parece ser que la gente le perdona todas esas condiciones y sigue pegada a su clipo. Está el tema de la pasión. Samuel, apórtanos por favor por esas profundidades, hasta dónde puede llegar el fútbol en su profundidad. Mira, lo que pasa es que yo participo de una visión, el fútbol es un fenómeno cultural, es muy evidente eso. Y lo que pasa es que hoy día tiene un estatus, está tomado por una estructura de negocios que lo hace muy pesado, lo hace intragable, ¿no? El exceso de marketing que tiene alrededor y la tontera, el exceso de tontera. Pero si tú te remites al inicio del fútbol, lo conversábamos el otro día mientras preparábamos este programa, imaginarse que uno está en 1895 y está viendo por primera vez en Valparaíso el primer partido que se jugó, probablemente no hay ninguno de esos elementos, pero sin embargo la cautivación que provoca el juego, ¿no? Y el juego no lo provoca porque sí, es porque tiene un código de reglas que permite que eso ocurra, digamos, que capture la atención. Oye, ya que andamos por allá, perdóname, Sam, hablemos un poquito de ese origen. Tú nos hablabas de una serie en Netflix que habla un poco de ese periodo primitivo, el fútbol primitivo, digamos, y que es donde se definen cosas que hasta el día de hoy provocan alegrías, tristezas, mueven miles de millones de dólares y de euros y de transmisiones televisivas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué conecta ese origen con lo que hoy día tenemos en el panorama del fútbol? Fíjate que antes de entrarle directamente a eso, yo me gustaría definir, digamos, qué es lo que es el fútbol, qué es lo que es, ¿no? En principio, el fútbol es un juego, por lo tanto, ese estado primario manda, o sea, no deja de ser una cosa seria, es un juego, no es tan serio, pero lo que pasa es que es en serio, entonces cuando se profesionaliza es un juego en serio, pero siempre es un juego. Cada vez que estamos hablando de juego ya estamos en el ámbito de la economía creativa, es un juego, ¿no? No es algo doloroso para quien lo tiene que practicar, sí, obviamente si le gusta. Y para definirlo, yo creo que el que mejor lo definió fue Pierpaolo Pasolini, ¿no? El extraordinario intelectual italiano, que además cineasta era también. Cineasta, escritor, poeta extraordinario, que fue un... ¿Cómo? Viejo cochino. Bueno, tenía su detalle, el hombre, tal vez como todos, ¿no? No, sí, era homosexual, pero ojo que era homosexual las películas que hacía, hombre. En el cúmulo de mentiras que se han dado sobre su asesinato, se le intenta parecer que es un asesinato homosexual cuando en realidad eso es una mentira, digamos. Es un asesinato político que está más o menos probado hoy día. Y Pasolini, sus películas, oye, un día vamos a hablar de Pasolini en otro capítulo, ¿eh? Sí, pero así como pero no como cuando hablamos de Emma, porque por último se nota que hay otra mirada. Ya, Samuel, dale, que a mí me interesa mucho este tema, porque sí, hay poca gente en el mundo que yo conozca que realmente vean el fútbol con una visión tan en los dos extremos, ¿no? Porque Samuel tiene una volada así como profunda y Boris sospecha de si esto realmente es tan así. Yo, la verdad, veo al fútbol, claro, como un deporte, como cualquier otro deporte. Hay deportes que son más fome, más entretenidos. El fútbol debe estar dentro de deportes entretenidos. Pero me sorprende un poco el nivel de fanatismo que existe con el fútbol y el nivel de excusa a ese mismo fanatismo, porque al igual que otra disciplina como la música, no sé, como el cine, que hablaba recién Samuel, el fútbol es un deporte más, ¿cierto? Que tiene sus fanáticos, pero que es súper justificado ese fanatismo de una manera medio artificial, porque también en la música hay fanatismo, pues hay bandas de rock, hay cantantes, uno ve a las chiquillas, no sé, porque le gusta, las chiquillas digo ya, porque son de mi época, que le gustaban unas lolas. Y se paraban afuera de la Quinta Vergara y cuando cantan se desmayaban y todo, decían, oh, qué mujer más histérica, qué mujer más histérica. O vemos en el cine, no sé, pues hay películas Star Wars, Harry Potter, en que hay convención y la gente va disfrazada y nos dice, oye, los tipos nerds, así que qué vergüenza. Pero uno ve la misma reacción en el fútbol y no dice que son histéricos ni que son fanáticos, dice, no, es que es la pasión, porque es la pasión. Entonces también hay como una visión súper machista que justifica este tipo de
de histerismo, ¿cierto?, que produce el fútbol, ¿cierto?, y que no se dan en otras situaciones, por cierto, uno no descalifica a alguien por ser fanático del fútbol, pero sí puede descalificar a alguien por desmayarse viendo Luis Miguel. Oye, déjame buscar una... Pues yo Pero entiendo esa visión. Dale. No me han dejado hablar todo el rato. Como que se pusieron de acuerdo a cortar, así como voy a empezar a hablar y pum, entran y cortan. Es que yo estoy jugando de 5 y Boris jugando de 3. Lo que yo iba a decir es que nos habíamos quedado Pasolini. Pasolini, que es un gran futbolista. Pasolini definió muy bien el fútbol, lo definió como un lenguaje, con sus poetas y prosistas, así dijo. Es un lenguaje con sus poetas y prosistas. Es un lenguaje sin palabras. Entonces, eso lo explica muy bien por qué el fútbol entonces tiene tanta... ¿Por qué se masifica tanto, tan rápido? ¿Por qué provoca lo mismo en Egipto que en Chile? ¿Por qué digamos? Tiene que haber una respuesta sintética que supere esta vuelta de decir solamente que hay gente entregándose a una bobería sin sentido. Hay algo ahí que yo creo que Pasolini, en esa agudeza que tiene, aceptó. El fútbol es como un lenguaje, efectivamente, y por eso es que tú puedes ir a un lugar y practicarlo sin conocer el lenguaje del otro y entenderte sin problema. Y Pasolini lo refiere a que, según cómo un equipo juega, es el tipo de discurso que desarrolla, si es más poético o si es más de crónica, más prosista. Hay un excelente ensayo que, si tú lo buscas en cualquier lado, Pasolini Fútbol, aparece de inmediato donde está esto explicado. Fútbol tiene, evidentemente, el protofútbol tiene antecedentes milenarios, mayas, ¿no? Ya sabemos que los mayas jugaban un juego parecido, principalmente chino, pero fundamentalmente el caso europeo. Los ingleses llegan a partir de una tradición festiva francesa que se llamaba el solé, que era una especie de corre-corre para robar una especie de bola, o que podía ser una especie de artefacto, que a veces era de madera y que se transformó en una bola y que se iba de pueblo en pueblo a quitarlo, y era como, había que imaginarse a perros peleando por un hueso, sin reglas, todos contra todos, corriendo, atravesando cerros para robar esta cosa festiva, y el que llegaba con la cosa festiva a su aldea o pueblo armaba una gran fiesta. Ahí lo mejor, para hacerse una idea, es imaginarse a los galos, ¿no? A los galos de Asterix, ¿no? A propósito que murió, ¿qué murió? ¿Uderzo o Gocini? Uderzo. Con esto parece que ya están finados los dos, según entiendo, con esta. Sí, pues. Sí, no murió los dos, pero hace poco murió uno. Se juntaron, sí. Claro. En estos momentos están los dos juntos en alguna parte dibujando. En alguna parte dibujando. Y entonces este antecedente del Solé es el que llega a irrigar, digamos, los juegos ingleses y los intentos de los colegios ingleses por normarlo. Y empiezan entonces de a poquito a ponerle normas, y es muy interesante entender de que son los ingleses, precisamente, que vienen saliendo de una guerra civil, los que tienen un cuadro normativo bien rígido para salir de esa guerra civil, y es ahí donde nacen las reglas del fútbol, y por eso que respetan tanto las reglas. Y por eso es Cambridge. O sea, termina en Cambridge, termina en la convención de Cambridge, cuando Cambridge llama a todos los colegios cuicos, que llegan, y el único que no acepta esas reglas que van a ser sometidas ahí es el colegio de rugby, que ya sabemos en qué terminó, digamos, porque ellos propiciaban de que el juego tenía que aceptar patar las rodillas, así literal. Correcto. Ellos decían que era válido las patar las rodillas, solo las rodillas. Oye, escúchame, pero algunos equipos jugadores mantienen esa regla, ¿no? Por supuesto. Oye, hay próceres de esa chuleta clásica. Sí, claro, hay rugbyistas notables en el fútbol chileno. Está bueno. Son del proto, me gustó ese concepto. Son del proto fútbol. Claro. Entonces el fútbol siempre se ha relacionado como con la violencia. Es que ahí el otro día también lo conversábamos, ahí tuvimos un... Oye, deberíamos grabar cuando conversamos en la semana mejor, y así nos ahorramos madrugar los sábados. Sí, claro, con palabras más duras. Como dentro del camarín. Oye, no, lo que pasa es que precisamente yo creo que el fútbol, uno de los aciertos de los cuicos de Cambridge en su código de reglas, son dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Una, que el juego es con los pies, y ahí se diferencia de todos los otros deportes. No hay ningún otro que haga eso. Entonces ya tomó una distancia, porque además manejar los pies para conducir una bola dentro de un marco delimitado no es fácil. Requiere ese juego. Entonces, eso lo primero que hace es acercarnos a qué es el fútbol. Si tú lo desarmas, dime básicamente qué es lo que es. El fútbol es una mezcla de acrobacia, de atletismo y de malabarismo al mismo tiempo. Y de teatro también. ¿Ah? Y teatro. Y de la Academia de Arte Escénica del Mar del Plata. Claro, pero si te das cuenta tú, esos componentes lo que hacen es que en el momento que estás en acción... Repite lo que estaba pajareando. Que el fútbol tiene tres componentes esenciales, digamos, que lo materializan. Es una mezcla de acrobacia, malabarismo y atletismo al mismo tiempo. Y eso lo que hace es que le otorga una particularidad que desde mi punto de vista es muy artística, y es que
el fútbol es una disciplina de improvisación. Entonces tú no tienes mucho tiempo de imaginar o de proyectarte como tú quieres. Es como es nomás, como ocurre. Y por lo tanto, fíjate que quien lo definió muy bien también ahí, sobre ese punto, es el escritor Albert Camus, que era un gran arquero, ¿verdad? Y Albert Camus dijo: todo lo que aprendí sobre la moral de los hombres, lo aprendí del fútbol. Dejó esa frase. Todo lo que aprendí sobre la moral de los hombres, lo aprendí del fútbol. Voy a pedir el VAR. Oye, chiquillos, ¿les parece que vamos matando esta parte? Es una introducción, ¿eh? Tenemos grandes invitados hoy día. Más que nada estamos dejando claro nuestra Oye, pero postura. espérate, reaccionen a la frase que dejamos, porque ¿cómo se van a quedar ahí sin nada? ¿Qué significa eso? Yo diría Todo algo. lo que aprendí sobre la moral de los hombres lo aprendí del fútbol. ¿Qué quiso decir? Que encontró ahí su espacio de lecciones morales, pero probablemente que no veía tele, el no sé. fútbol las encuentra en otros No, lugares. lo que quiso decir es que es un deporte de hombres. Eso. Todo lo que aprendí sobre la moral, dijo, todo lo que aprendí sobre la moral de los hombres. De los hombres del varones. fútbol. De género masculino. Entonces, ¿ah? De género Masculino. masculino. Claro, porque lo que está diciendo, cuando se juega ahí, como es improvisado, y es verdad, cuando tú juegas fútbol, tú logras ver, te puede caer mal alguien, por ejemplo. Te puede caer mal alguien en la vida social, pero cuando entra a una cancha de fútbol se convierte en otra persona, porque no es cobarde, porque no rehuye, porque trabaja, porque es solidario, porque no tienes tiempo de mentir, se te cae la máscara. En el fútbol, Correcto. como tienes que improvisar, tienes que mostrarte cómo eres, y ahí aparecen las grandes personas. Y también los lados feos, pues. Nos falta el que juega la pelota y anda, ¿cierto?, carboneando ahí buscando la mocha, que buscan en la pichanga. Yo lo digo, yo soy malo para la pelota, los que me conocen saben que no le pego ni el quinto bote, pero me gusta jugar. Y efectivamente, yo recogiendo lo que dice Sam, en la cancha realmente la gente muestra su cara, ¿no? Si eres una persona que juega no tienes tiempo, no tienes tiempo para mentir, tienes que improvisar. Correcto. Bueno, a menos que juegues conmigo, que en realidad nuestras pichangas son en cámara lenta. Así que probablemente tenías un poco más de tiempo de darle una vuelta a la jugada que pensáis hacer. Bueno, démosle a nuestros invitados de los siguientes bloques la oportunidad también de aportar desde sus miradas, ¿no? Vamos a tener una mirada más sociológica del fútbol y vamos a tener una mirada más desde el hincha, ¿no? Desde la institucionalidad de los hinchas, sobre todo de Valparaíso y del Wander, porque ya decía yo, hablar de Valparaíso y hablar de Wander es como ser redundante. Vamos a una pausa y cuando volvamos tenemos a nuestros invitados acá para seguir hablando de fútbol. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Ahora tenemos un par de invitados. Habíamos terminado con Samuel diciendo una frase bastante polémica de ¿quién era? De Camus. Albert Camus. Albert Camus, también conocido en su el Alberto. Había dicho cierto que se refería a que el fútbol es una disciplina de hombres, masculina, sumamente masculina, lo que en cierta manera vendría como reforzar mi teoría de que el fútbol y Luis Miguel son como fenómenos similares, pero como uno son las mujeres las que se desmayan y otros son los hombres, ¿cierto? En uno es pasión y en otro es histerismo. Quería dejar claro solamente eso, ¿cierto? Oye. Es el hombre el que determina las emociones de quien lo siente. Y ahora vamos al tema un poco más local, ¿cierto? Porque hablamos mucho de fútbol en general, ¿cierto? Nuestras ideas del fútbol, y ahora tenemos dos invitados. Pues. Uno de ellos es Mario Oyer. Mario Oyer, ustedes ya lo deben haber oído, el presidente de Santiago Wanderers. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gusto en escucharlos y bueno, dispuesto a tener, digamos, una conversación, por supuesto, referente a Valparaíso y a Wanderers. Y tenemos también a una invitada, wanderina, Carolina Cabello. Ella es socióloga y además es investigadora del deporte, no solo del fútbol, sino que del deporte en general. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muchachos, bien, buenos días y sí, contenta de poder conversar un ratito con ustedes. Sí, nos dijo muchachos. Bueno, partió bien la cosa, entonces. Sí. César, algo que decir, te veo como arrancado. No, es que preparando este programa, que partió, ya lo comentaba en el primer bloque, ¿no? Con una sesión de boxeo en la semana para ponernos de acuerdo en este amplio margen que va desde personas que no les interesa el fútbol y que encuentran que esto es una estupidez, digamos, globalizada, y por otro lado, personas en las que, como Sam, ¿no? Han visto en el fútbol también una especie de metáfora de lo que es la vida al final, ¿no? De lo que es cómo enfrentamos nuestro devenir
con raíces históricas y con un componente social que yo quiero partir de aquí invitando a Carolina a que nos aporte, ¿no? ¿Cómo se inserta el fútbol desde una mirada sociológica? ¿Cuál es el rol del fútbol en el orden social? ¿Tienes alguna idea por ahí para que nos podáis compartir? Muchísimo, en realidad sí, sin duda el fútbol y el deporte, al ser campos de la cultura, el fútbol particularmente, de una cultura popular masiva, muy masiva, es un espacio fructífero para analizar distintas dimensiones de lo social, lo político, lo económico, la conformación de identidades, los sentidos de pertenencia, la pasión, la locura, y en realidad lo que uno se disponga a investigar. Yo en este momento estoy trabajando harto género, por ejemplo, las participaciones de la mujer, entonces cómo el patriarcado ha afectado o se ha reproducido a través de la institución futbolística, por ejemplo. Oye, Carolina, ya que tocaste ese deportivas, punto, ya que tocaste ese punto y como lo estábamos conversando recién de introducción y Samuel también lo planteó, y en esta serie que tú planteas también del juego inglés, ¿cierto? Esta de Netflix, tiene un origen... hablan un poquito de esa como instalación del tema de género desde el origen del fútbol, ¿no? Hay antecedentes que probablemente han quedado invisibilizados, pero no están tan separados fútbol y mujeres, incluso en su origen. Por favor, apórtanos un par de datos sobre eso. No está separado. De hecho, en Inglaterra, en 1880 más o menos, se empezaron a jugar los primeros partidos de mujeres. A fines del siglo XIX se conformó el Ladies British Gaelic, que es el primer equipo oficial de fútbol femenino, que hizo una serie de giras por Europa y Norteamérica masivas. Jugaron los primeros partidos con 20.000 personas en las tribunas, la selección de Inglaterra en su momento contra Escocia, Inglaterra contra Francia, y había una popularidad que aumentó aún más a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque los hombres tuvieron que ir a la guerra, las mujeres llegaron a las fábricas, y venía con toda también la primera oleada del feminismo, en donde las mujeres tenían participación, y el fútbol, hacer un deporte sumamente corporal, físico, por supuesto que también llamaba la atención de las mujeres, y en realidad quien juega la pelota, yo también juego la pelota, todos sabemos lo entretenido que es, lo colectivo que es, y todo lo que llama las pasiones y todas esas sensaciones internas que se produce el placer por jugar a la pelota. Entonces, por supuesto que las mujeres también lo sintieron desde el día 1, solo que las grandes estructuras la han ido invisibilizando, y específicamente en Inglaterra, la FA de su tiempo, el año 1921 creo que fue, prohibió oficialmente el fútbol femenino. Esa prohibición se alargó hasta los años 70, y acá en Sudamérica hubo una repetición de esas prácticas. En Brasil fue declarado ilegal, o sea, si jugaba en la pelota una mujer, era probable que te pudiera ir incluso detenida, hasta los años 70. Entonces, hay una prohibición estructural de la FIFA, o la FA eran los inicios de lo que después fue la FIFA, ¿cierto?, que veían un peligro en que las mujeres pudieran practicar a la pelota por argumentos biologicistas, porque nos podía hacer mal, nos podíamos hacer daño, argumentos culturales también, por supuesto, que las mujeres perdían feminidad, ¿cierto? También argumentos de la homosexualidad, o sea, de la homofobia, en que las mujeres probablemente se hacían lesbianas y jugaban a la pelota, y una serie de argumentos que también lo podemos ver en Chile, replicado en las revistas, como las revistas más históricas, las revistas Estadio, en Valparaíso la revista Suceso, y en distintos elementos de la cultura popular que dan cuenta de una invisibilización y un alejamiento, una prohibición, un obstáculo para las mujeres para que practicaran el fútbol específicamente, porque durante la primera mitad del siglo XX se promovió el tenis, el atletismo, el básquet. Deportes de señorita. Deportes de señorita, claro, con faldas bien cortas. Era interesante. No solamente la mujer, porque yo recuerdo, bueno, como a mí históricamente no me ha gustado el fútbol, es bastante común que cuando un hombre, hasta el día de hoy, dice que no le gusta el fútbol, el comentario sea... Es niñita. Oye, voy a poner el punto acá, porque, y aprovecho de convidar a la conversa a Mario, que está acá también presente. La corporación tiene una actividad, perdonando la redundancia, de fútbol femenino, para engancharlo al tiro en la conversa, esto sí, de lo... Espérate, Mario. ¿Cómo ha ido girando? Perdona, Mario, antes de que conteste esa pregunta específica, solamente complementar lo que dijo Carolina, respecto de que esa prohibición que ella tiene datada, investigada sobre las mujeres, en realidad obedece a un
régimen aristocrático, que es el que lo hacen hacer, que al principio no solamente, digamos, termina marginando a las mujeres, sino que en principio solamente el fútbol es un juego de aristócratas. No están permitidos la baja clase y ni siquiera se pueden acercar al estadio. Elementos muy interesantes de esa lectura están en Brasil, porque en realidad el fenómeno del fútbol ocurrió en todo el mundo igual, y en Brasil, como se produjo un enamoramiento inmediato, ahí el problema que tenían a amar eran los negros no lo dejaban acercarse ni siquiera a 2 cuadras del estadio. Imagínate entonces cuando pasó el primer negro a jugar, y nosotros hablábamos el otro día que lo obligaron a pintarse la cara de blanco con talco. Mario, vuelvo contigo para la pregunta que... Es que quiero cerrar el tema género, que parece que, o sea, no cerrar, abrir, pero quiero decir que es interesante verlo desde esa perspectiva, y quisiera aterrizarlo al ejemplo porteño acá, ¿no? De las chiquillas que están jugando en la Guillermo Bravo, ¿no? Vaya, ¿están jugando la rama femenina, Mario, de la corporación? Bueno, nosotros desde hace un tiempo, desde los inicios, cuando llegamos a la corporación, siempre quisimos, por supuesto, abrir los espacios que estaban cerrados o bastante poco, con poco porcentaje de actividad de las damas. Y bueno, así en la escuela de fútbol que nosotros tenemos, que practicábamos antes de este tema actual, la contingencia, los días sábados, un porcentaje importante de niños y niñas principalmente, digamos, participan en esta escuela de fútbol. Así que eso por lo menos hay que ir también avanzando en esa línea. También tenemos en la categoría de fútbol femenino, por supuesto, donde juegan en el campeonato de la Guillermo Bravo, y también participan en los Pérez Freire en algunos campeonatos. Vale, digamos, cabe indicar de que a pesar de que llevamos unos 4 años solamente con la categoría femenina, es la que ha tenido mejores resultados en términos deportivos de la rama y de la rama de fútbol. Bueno, y también como Carolina decía también, este tema tiene que ser también abierto para otros deportes. También tenemos el voleibol femenino, así es que estamos tratando y siempre conversando y avanzando en la línea, digamos, de poder abrir los espacios que justamente son lo que las mujeres hoy por hoy están, digamos, buscando, luchando. Estamos trabajando también en un protocolo de acoso también dentro del estadio. O sea, estamos viendo siempre y escuchando y trabajando en pos de aquello. Perfecto, Oye, Mario. Bueno, sí, dale. No, es que yo quería decir que, claro, que ya matizando un poco mi para que no quede como el amargado de acá, que hay cosas que sí que reconozco. O sea, lo negativo que yo le veo al fútbol es este fanatismo que muchas veces se traduce como en violencia, en lo que sea, ¿cierto? Para los tiempos de los mundiales, yo tengo que apagar la tele, el todo, no saber cosas de fútbol, pero tiene una cuestión súper positiva que yo lo veo, por ejemplo, en la unidad que se produce en los barrios. Acá están mucho más activos los clubes deportivos que las juntas de vecinos. De hecho, nuestra junta de vecinos hace su asamblea en la sede del club deportivo. Y eso pasa en casi todos los cerros, te digo al tiro. Sí, pues es evidente, sí, pero me refiero a eso, que tiene como una cuestión social que no sé si tendrá que ver directamente con el deporte, pero sí que aglutina mucha más gente. Tiene que ver. Y por motivos, ¿cierto? Que no son necesariamente jugar a la pelota, o sea, sí, jugar a la pelota, ¿cierto? Pero que produce otro tipo de efecto en la comunidad. Y por otro lado está como esto de colgarse del fútbol, o de esta como bueno del fútbol, que lo hemos visto, por ejemplo, cuando... ¿Se acuerdan que Piñera quiso ser senador una vez acá en Valparaíso? Y también Lavín, que le fue pésimo. Llegan y lo primero que hacen es inscribirse como socio de Wander, ¿cierto? Como si eso fuera como su carnet de su certificado de residencia en Valparaíso. Y a raíz de eso vimos cómo se han ido aprovechando estas empresas, todas estas sociedades anónimas, ¿cierto? Como llegó aquí Ibáñez, esta gente de la derecha a tomarse como Santiago Wander. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto del fútbol, que para uno es como prácticamente una identidad local, barrial de cerro, ¿cierto? Pero por un lado también tiene que ver con una especie de negocio en que tú compráis cierta participación y eso te hace, no sé, ser más de Valparaíso, del pueblo. No sé, Mario, que está más relacionado con la corporación directamente. O sea, hay que ir a analizar, digamos, nuestra historia, que en el fondo la política siempre se ha aprovechado del fútbol. Y eso cabe mirar unos pocos kilómetros hacia el norte, en Santiago, Colo-Colo, en la Católica, todo. Piñera, recuerden que fue socio de la Católica, socio de Colo-Colo, o sea, no le importa nada. Acá hace un tiempo acá, Joaquín Lavín, junto con Nicolás Ibáñez, acá trataron, digamos, de hacer un desembarco político en Valparaíso, finalmente, para poder
O sea, colocar algún Lavín se puso la polera, yo lo vi en una foto. Sin duda, pero era un desembarco político y económico y social finalmente lo que querían hacer, pero siempre nosotros alerta a todas las situaciones, nos pusimos de 6, de volante de contención, ahí hablando de fútbol también, llevándolo a la cancha, y por supuesto de 6 y de 8 también saliendo y entregando buenos balones para que la actividad social y de la corporación tengamos una línea política clara en torno a todos los objetivos. Carola. Sí, han hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Han hecho un muy buen trabajo ahí. Wander es uno de los equipos chilenos que más base social ha recuperado desde el advenimiento de la sociedad anónima. Infelizmente mi club, que es la Universidad de Chile, está en el polo contrario, está muy mal eso, está todo en manos de privados y la base social tiene muy pocas posibilidades de recuperar terreno. Carola, ¿cómo bueno, es? nosotros, Perdón. Sí. Cachipún. No, está bien. Gracias, Carolina. Bueno, como había dicho acá, por supuesto, nosotros tenemos en conjunto un trabajo de muchos socios y socias. Tenemos el barrido de las condiciones en las cuales se encuentran los otros clubes y como dice también acá el colega, decía que, claro, la Universidad de Chile lamentablemente están tratando de los chiquillos de obtener de nuevo la Corfuch, de darle, digamos, movilidad a la corporación, porque lo que hay que entender es que siempre las corporaciones son los dueños del club, porque finalmente somos los que hemos bancado esto, somos los que han creado el club, y hoy día está en manos de empresarios que finalmente lo que quieren es solamente trabajan en torno a los dineros del CDF, entonces así es muy fácil, digamos, llevar digamos, un club, o sea, ya tienen un ingreso de cerca del 60-70% asegurado. Cualquier empresa que tenga ese porcentaje asegurado de ingresos es bastante fácil y no buscar otras formas, digamos, de ingresos. Carola, para vincular al comentario, perdona Mario, que decía Boris de la identidad barrial, ¿no? Ya no solamente entender Wander como Valparaíso, sino también la Pérez Freire, la Guillermo Bravo, el Alejo Barrio, también son espacios, Cochrane, donde está ahí Boris, también son espacios de construcción de identidad, digamos, social. Valparaíso no es solamente el Wander, es también los clubes de barrio, ¿no? ¿Tienes una mirada sobre ese tema? Sí, o sea, por supuesto. En relación a la vinculación fútbol-política, son todos estos temas, son subtemas que salen de esa gran relación. Lo primero importante es decir que el fútbol, bueno, no es solo 11 jugadores jugando a la pelota, sino que ya entendimos, pasamos esa fase de Boris, ¿cierto? De entender que tiene algo más. Y ese algo más fue súper importante en la construcción de los ciudadanos chilenos, ya a principios del siglo XX. Hay importantes investigaciones como de la doctora Brenda Else y una norteamericana que vino a estudiar cómo los clubes fueron conformando ciudadanos, seres políticos en la incipiente Valparaíso del siglo XX, ¿cierto? O también en el norte de Chile. Hay referencias directas en donde senadores, alcaldes, que no se llamaban alcaldes en esa época, pero senadores, alcaldes, distintos personajes políticos partieron haciendo política oratoria en sus clubes deportivos. Entonces, Eduardo Santa Cruz, que es uno de los grandes investigadores también chilenos, tiene su libro que plantea que los clubes deportivos fueron escuelas de democracia, que allí aprendimos a qué significa ser socio, ser socia, aprendimos a votar, aprendimos a tener sueños colectivos, a definir políticas para el club, ¿cierto? Y el espacio más inmediato, más local, más activo de formas de hacer política. Y por eso es que hoy día sobreviven tantos clubes de fútbol amateur todavía, no solo porque se juega la pelota, sino porque implica una colectividad, un hacer juntos que va más allá del mismo fútbol. O sea, hay gente que se relaciona con el club y no juega directamente en el primer equipo, en la segunda, etcétera. Entonces, eso es importante. Y eso a nivel macro, por supuesto que se intentaron aprovechar los grandes políticos, los grandes empresarios, paralelamente al desarrollo mundial del fútbol empresa, del fútbol como lo conocemos hoy en día, hasta la llegada de la sociedad anónima. O sea, pero desde Alessandri, que ya un presidente intenta inmiscuirse en el fútbol, ¿cierto? La construcción del Estadio Nacional en Santiago tiene mucho de política también. No sé, la gira de Colo-Colo de Arica Magallanes en los años 20 tiene mucho que ver con nacionalizar, chilenizar el país, unirlo dentro de una propia identidad, un concepto de nación.
específico. Entonces, la utilización política del deporte en general y del fútbol en particular como deporte más masivo y popular, así se puede ver a lo largo de todo el tiempo. Ahora que tenemos una sociedad neoliberal instalada en dictadura, ciertos valores en donde lo económico es más importante que lo político, que lo social, que lo identitario, eso también se ve reflejado en el fútbol y fue todo el proceso de privatización de los clubes profesionales, en este caso de sus ramas de fútbol profesional, que se consolidó con la llegada de la Sociedad Anónima Deportiva el año 2005, el año 2008 a Santiago Wanderers, que también hubo un periodo de resistencia en esos 3 años, y la resistencia es también una categoría propia del club y de Valparaíso también, o sea, para vivir en esta ciudad, para subir y bajar cerros, la resistencia, la tragedia son imaginarios, categorías que están presentes tanto en Valparaíso como en Wanderers. Entonces, a nivel local, los clubes de fútbol amateur también resisten, por supuesto, porque han tenido que sobrevivir a toda una política de precarización, de disminución de su potencial activo, ¿cierto? De antes de que tenía mucho más capitales para poder desarrollarse, hoy día solo compiten unos con otros por pocos recursos. Sí, déjame complementar, que es muy interesante lo que tú estás hablando, y ahí hay que hacer una atomización de todos esos elementos. Efectivamente, la gente de fútbol es gente de reglas, no tiene problemas con las reglas, en ningún ámbito de la vida, porque se educa en las reglas, y eso deviene de los ingleses, que como trajeron una estructura normativa, el fútbol tiene reglas. Ahí cuando se fundan clubes, todo el mundo eso que aprende, esa parte social política, deviene también en aceptar las reglas cuando son claras, porque nadie las va a discutir. Después vamos a discutir los cobros dentro, pero al principio estamos todos de acuerdo. Eso es sumamente interesante, y sobre todo en el hecho de Wander, que tiene que ver con la serie inglesa, esa que ustedes estaban comentando al principio, porque ahí la serie está contando qué es lo que ocurrió después de la convención de Cambridge, que es cuando se le pusieron las reglas definitivas al fútbol. Entonces, Wanderers, el nacimiento de Santiago Wanderers, es porque los clubes ingleses que estaban acá, recordemos que el club más antiguo de Chile es el Valparaíso FC, que es un club completamente inglés, el Old Valparaíso, así era llamado, y como no dejaban jugar a los locales entonces decidieron, y ahí está el atrevimiento porteño y wanderino, en fundar un club que debe ser el club de fútbol más antiguo de Sudamérica como club de fútbol, únicamente. Sí, el sentido de apropiación y... O sea, no solo no era un club inglés, Santiago Wanderers, sino que en su once inicial, en su primer equipo, plantel que se dispuso a jugar un partido, no había ninguno de apellido inglés, entonces era sumamente criollo. Además, que los primeros partidos los jugaban en la cancha del Empedrado, y que se ubicaba aquí en el Muelle Prat, entonces tenía todo un sentido súper porteño del barrio Puerto, relacionado con la misma actividad portuaria, en donde la mayoría de los jugadores y de los socios eran también portuarios, vivían por acá. Yo soy del Cerro Cordillera, entonces vivían por acá, Cerro Santo Domingo, Cerro Toro, Cordillera, una identidad local, portuaria, porteña, sumamente importante, y de reapropiación, de alejarse un poco de lo que pasaba en el Cerro Alegre, Cerro Concepción, que eran barrios más elitizados y más de inmigrantes ingleses, italianos, alemanes. Oye, me recuerdo un poco de lo que hablabas tú de la resistencia, que el año pasado, no el antepasado, fue cuando estuvo este conflicto con los portuarios, los trabajadores, los eventuales, que estaban en la plaza Sotomayor, ¿cierto? Sacándole el logo de TPS a las camisetas de Wander. Eso también fue un acto bien simbólico. Oye, quisiera agarrarme de ese punto, porque, bueno, yo coincido, y probablemente independiente de cuán cerca o lejos estemos de encontrar entretenido esto y disfrutar con él, y etcétera, pero es una realidad que Valparaíso está vinculado 100% a Wander, y el fútbol de los barrios, ¿cierto? Está hoy día, esa relación social está reemplazando probablemente estructuras de organización que ya no existen, no sé, estoy pensando en la iglesia, los sindicatos, ¿cierto? El fútbol también recoge esa necesidad de estar apatotado. Pero, y aquí quisiera invitar a Mario también para que nos haga una descripción del escenario, ocurrió lo que dice Carolina, ¿no? Evolucionó esto en un contexto socio-ideológico, ¿cierto?, del neoliberalismo a lo que tenemos hoy día. Y hoy día, Mario, corrígeme, en Valparaíso vivimos una especie de esquizofrenia frente a Wander, ¿no? Tenemos un vínculo emocional, ¿cierto?, nos representa, pero al mismo tiempo está a cargo hoy día de una estructura organizativa de sociedades anónimas que aleja. No sé si el ejemplo que decía recién Boris, de gente como tratando de sacarle como la cosa de la sponsorización, que es una mirada más del negocio del fútbol. ¿Cómo podemos convivir en esa dicotomía, Mario? ¿Cómo lo haces tú, no? Para, en el fondo, tener un corazón verde, como la mayoría de los porteños,
pero ese corazón entregado hoy día a una gestión de gente que parece que no tiene corazón a ratos, ¿no? Bueno, antes de contestar la pregunta, que es bastante buena, por cierto, quería un poco indicar el tema respecto a la utilización del fútbol y la política. Nosotros acá en Wanderers también hemos pasado por eso. O sea, recuerden que Reinaldo Sánchez también fue presidente de Wanderers y fue candidato a alcalde. También recordemos que Osvaldo León, vicepresidente de la Corporación Santiago Wanderers y hoy director de la Sociedad Anónima, también fue candidato a Core. Y hoy Rafael González también se está vinculando en algunos medios como candidato a alcalde. Por tanto, cuando dicen que el fútbol y Wanderers en particular es utilizado políticamente. Y, por ejemplo, uno recibe críticas cuando en algunas situaciones hemos hecho vínculos y trabajo comunitario o vínculos de trabajo institucionales con la municipalidad. También los critican, pero la política es esto y en fondo siempre digamos, va a estar vinculado. Respecto a la pregunta, bueno, hoy por hoy van 12 años del contrato de concesión. El 1 de febrero se cumplieron 12 años. Y hoy, claro, estamos en una situación bastante compleja, por decirlo de alguna manera. Están las acciones todas en manos de Rafael González, 98% de las acciones, digamos, es el controlador. Un controlador que está con una misión clara de Nicolás Ibáñez, de entregarle la acción a los socios, pero hoy han ido solamente 1.800 socios a buscar las acciones que él estaba regalando, y lo digo entre comillas regalando, porque estaba haciendo un trabajo que finalmente los socios que iban no tenían la transparencia y las claras, digamos, indicaciones, qué significaba. Estamos hablando de acciones a personas que jubilados, jubiladas, que finalmente, con suerte, y lo lamento porque finalmente así es, son con pensiones bastante exiguas. Le estamos hablando de acciones que tienen derechos y deberes. Entonces, ahí es cuando uno pone el punto y dice, estamos, digamos, finalmente están haciendo un trabajo político incorrecto, no va en la línea que uno, digamos, piensa que podría ser, no es lo institucional. Respecto a la corporación, nosotros, bueno, el contrato de concesión nos da derecho a tener 2 directores dentro del directorio y la sociedad anónima, 2 de 11. Ustedes comprenderán de que 2 directores de 11 directores en cualquier directorio vamos a perder siempre. Entonces, cualquier punto que uno pone, olvídate. O sea, al menos, o sea, con suerte te lo escuchan o hacen como que escuchan, pero es re difícil, digamos, ir ganando o correr el cerco. Lo hemos intentado, hemos hecho innumerables presentaciones, pero la verdad es que, pues, la derecha sabemos cómo funciona y finalmente ellos hacen lo que estiman conveniente, lo que hace toda la rápida. En un momento dado, en enero, hay que recordar que en enero nos querían pasar las acciones así a rajatabla, a mí y a otros directores, pasando por encima de la institucionalidad. O sea, no tienen claro que esto, creen que finalmente es un acuerdo rapidito entre 4 paredes, firmemos muy rápido y salgamos de esto. No es así. O sea, hay un reglamento, hay una institucionalidad, hay también un deber de derecho político de los socios que tienen que decir y definir finalmente el futuro de Santiago Wanderers. Así que hoy día estamos en una corporación... ¿Cuánto queda de concesión, Mario? 18 años, lamentablemente. El año 2038 termina la concesión. 18 meses antes que febrero de 2038 tenemos que tomar una decisión como corporación, y ahí espero que estén los más jóvenes. Probablemente yo no esté, digamos, vivo, pero ahí... ¿Cómo no? Va a estar Carolina nomás. Y ahí, bueno, hemos hecho la pega dura, fuerte. Hoy día, escucha, yo le decía a los chiquillos de la escuela de fútbol donde participan 80 niños, yo decía que hoy día, claro, finalmente ellos creen que no valen nada, pero ¿qué pasa si el día de mañana la sociedad anónima se va a quiebra, qué sé yo? Las fuerzas formativas de Wanderers van a estar ahí por cordillera y van a ser las nuestras. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados institucionalmente para poder saltar ese paso. Carolina, bueno, nuestros auditores probablemente lo saben, ¿no? Los porteños, tú hablabas de la resistencia al inicio de esta operación, ¿cierto? De cambiar de administración desde lo tradicional que conocimos hasta la sociedad anónima. Haciendo un balance, no hemos llegado ni a la mitad todavía, por lo que nos decía Mario, de este proceso. ¿Qué pensáis tú? Eres, me imagino, crítica del presente, pero ¿qué pasará para adelante? ¿Wander en ese esquema tiene futuro? ¿Cómo veis tú la relación entre Wander por su rol cultural que tiene en la ciudad mirando para adelante, o hay que resignarse nomás y esperar que pasen luego los 18 años? No, o sea, hablaba de la resistencia y la misma resistencia está
presente en el mito fundacional del club, ya en 1892, en estos porteños. Espérame, mi gato. Eso. Podemos hacer cada uno va a mostrar su mascota en un rato más. Está presente el espíritu de la resistencia, es imaginario a lo largo de toda la historia de Santiago Wanderers, desde el inicio hasta ahora, que se intenta, yo creo, volver a representar en un espíritu de lucha, de combate, de hacerle frente a la sociedad anónima a partir de una crítica, pero también a partir de una construcción en torno a la corporación Santiago Wanderers, ¿ya? Hoy día tenemos un proceso en la corporación en donde hace del 2009, 2010, los primeros años de concesión, la corporación estaba dominada por la barra oficial, que era una especie de corporación sumamente servil a los intereses de la sociedad anónima, en donde ellos podían hacer y deshacer y prácticamente no había fiscalización. Hoy día hay una corporación activa, que es un ente político en Valparaíso que tiene opinión y que hoy día la sociedad anónima sabe que no puede hacer y deshacer fácilmente porque hay un montón de ojos críticos que estamos esperando que puedan quebrar en este contexto, quizás que puedan desaparecer, que se pueda colocar fin al contrato de concesión antes del 2038. En realidad es lo que esperamos. Y yo creo que es lo que puede pasar también, porque hay que entender el fútbol dentro de todo el modelo, de todo lo social. Entonces, si estamos hablando del fin de la AFP, del fin del lucro en la educación, del fin de la privatización de todo lo social, eso tiene que ir de la mano también con una política de recuperación de los clubes profesionales de fútbol. Y en la clase política algunos ya lo saben, o sea, hoy día la sociedad anónima, su crisis económica, política y social ha sido permanente, han sido incapaces de profesionalizar el fútbol, siguen funcionando con estructuras de los años 80 prácticamente, de forma amateur, a pesar de que tienen todos los conocimientos económicos de los Norteaméricas y todas las ingenierías comerciales, pero que aún así hay un malestar profundo en la gente que va al estadio, y eso se evidencia no solo en la violencia, sino que en la incapacidad de la NFP, por ejemplo, para sostener un campeonato nacional. O sea, el año pasado no se pudo terminar el campeonato, ahí hay una clara deficiencia, y se tomaban medidas una semana y se cambiaban en la semana siguiente, siempre privilegiando la billetera, los contratos con el CDF, por sobre los intereses de sus socios, socias, hinchas. Entonces, hay un malestar profundo, hay una crisis también económica en donde la mayoría de los clubes tiene pérdidas constantemente. Aquí en Valparaíso lo vimos, la pataleta de Nicolás Ibáñez, que se iba del club, que no se iba, finalmente se fue, pero sigue probablemente auspiciándolo, pero va a haber un momento de estallido, yo creo, en que los empresarios ya van a tener tanto malestar acumulado que se van a ir, y en ese momento hay que entrar con toda la fuerza de la gente, en nuestro caso aglutinado en la Corporación Santiago Wanderers, para poder hacernos cargo del club con conocimiento, con un modelo de gestión a la altura de las circunstancias y que profesionalice de verdad la gestión en el fútbol chileno, porque hoy día sigue funcionando de forma amateur, en base a la especulación, en base a la deuda, y no con criterios profesionales como deben ser, ¿cierto? Estamos en el año 2020, o sea, ya tenemos un montón de conocimientos para poder poner al servicio de los clubes de fútbol profesional y que dejen de funcionar de forma amateur. Yo quisiera agregar a toda esa ecuación que plantea Carolina el factor coronavirus o pandemia, ¿no? Que le ha puesto más encima sobre la actividad futbolera tradicional. El otro día veía en la tele, así un peso, ¿no? Veía en la tele en TVN, y yo pensé que era hueveo, pero era en serio, los goles de Taiwán. O sea, en la tele nos están presentando en el bloque deportivo una imagen que uno la ve, y es un estadio, con todo cariño y respeto, es un estadio de Chile de primera vez, digamos, con autos pasando por afuera y mostrando esos goles, y uno dice que es una dimensión que estuve dando la vuelta en la semana también para plantearlo hoy día, cómo también esta pandemia puso en jaque un modo de entender el fútbol muy asociado a las transmisiones televisivas, ¿cierto? El tema del fútbol espectáculo. Lo que nos decían nuestros invitados hoy día, el fútbol chileno hoy día, los clubes de profesionales por lo menos viven de lo que es la plata que llega de las transmisiones televisivas, y si esas transmisiones hoy día se quedaron en jaque, digamos, entre paréntesis, o se paralizó, ¿no? Lo que ha obligado a gente como Samuel a buscar otros pasatiempos los fines de semana, porque ahora no, en la tele le están mostrando el Mundial de Francia 98, entonces... No veo partidos no veo partidos por tele. Nunca. Casi nunca. O sea, a menos que sea una cosa muy trascendente, pero no tengo CDF, nada de eso. Yo voy al estadio cuando puedo. Perfecto.
Pero lo que quiero plantear es que, independiente de que Samuel, que es un outsider, ¿cierto?, de la dinámica, la verdad es que el negocio del fútbol ha quedado absolutamente a poto pelado, digamos, en esta Como todos los televisión negocios. obligatoria. Como todos los negocios. Como todos, pero me da la idea, y esto es lo que quiero retomar un poco para tirar la última idea mía por lo menos, ¿no? Me parece que hay como dos grandes escenas en el fútbol, la del espectáculo arriba, ¿cierto? Messi, etcétera, ¿cierto? Que se mueve con mucha plata, millones, la corrupción. Va a salir una serie ahora acerca se llama El Presidente, que habla precisamente de Jadwe, ¿cierto? Y todas estas mafias que fueron desbaratadas por el FBI. Parece una película, ¿cierto? De espía esta cuestión. Y hay otro nivel que es el que ya hemos hablado en esta sesión muy interesante, ¿cierto? De cómo desde abajo, ¿no?, se construye identidad en torno al fútbol, y entre medio tenemos el desafío de buscar un modelo de gestión para que finalmente estos dos mundos conversen, ¿no? Que la gente siga disfrutando del fútbol en su casa, con una camiseta, etcétera, ¿cierto?, de su club. Y por otro lado, ¿cierto?, que la cosa siga operando en materia de identidad y etcétera, ¿no? De cómo construimos el futuro también de Valparaíso. Un elemento para ese comentario, fíjate que en las Islas Faroe se va a retomar el fútbol a contar de mayo, con las siguientes marcas. Los partidos se van a disputar a puerta cerrada, o sea, sin hinchas, y cada equipo dispondrá de 2 vestuarios. Los jugadores están obligados a lavarse las manos antes y después, queda prohibido el saludo inicial y el final, por supuesto, y no se permitirá a los futbolistas ni escupir el césped ni por la boca ni por la nariz. ¿Qué te parece? Oye, lo comentábamos en el capítulo anterior, de como de que nos quieren... Eso ya no es fútbol. ¿Cómo no? Sobre todo por los escupos. Sobre todo por los escupos. ¡Estás loco! Oye, un desafío como volvemos a lo que nos quieren como un poco imponer también, ¿no? De volver a la normalidad, y mucha gente plantea que la normalidad que teníamos antes era precisamente el problema y que no hay mucho interés en volver a eso. ¿Y por qué mejor no juegan fútbol por PlayStation y se ahorran toda esta cuestión? Está de moda. A mí me aburre. Hay varios campeonatos. ¿Qué está haciendo, Boris? Chuta. Es como no cacho nada de fútbol, disculpen. No, se notó. ¿Aportear? Oye, Samuel, no sé si quieres cerrar con algo más, digamos, vinculado con el cine, no sé, tal vez un pedacito con la historia, digamos, con la historia, vale la pena decirlo, en Valparaíso, el fútbol llegó aquí primero, las características del campeonato chileno, el primer campeonato chileno es muy interesante, viene de una pulsión inglesa, y la gracia es que el campeonato chileno parte de inmediato con una copa, o sea, para armar el torneo, mandan a hacer una copa a 2 empresarios ingleses, a Inglaterra traen una copa de plata y así se arma el campeonato chileno. Sería una partida descomunal, ¿no? Ahí nace el viejo Wander y otro equipo, y muy poquito después viene Santiago Wander, que rápidamente se mete, lo dejan entrar a esa liga y al año siguiente ya empieza a tener resultados y hace desaparecer al equipo inglés. Oigan, hecho, sería interesante, perdona, Bori, al tiro, sería interesante alguna vez pensar en algo que una vez que lo escuché a Gonzalo y la Vaca decir, ¿qué tal si Wander recuperaba el nombre original y se pasaba a llamar Valparaíso Wander, ¿no? Yo venía con poca expectativa, ¿cierto? Porque ustedes saben, no sé si les quedó claro mi postura contra el fútbol, pero encontré súper entretenido este programa, y de hecho quisiera que no se acabara el tiempo porque me quedan un montón de ideas. Veámonos rapidito. Un dato que también es importante para los wanderinos, César lo conoce ya ese dato, porque estuvimos conversando de él. Hacia 1896 llegó una carta de un vecino, digamos, que provocó que el editor del diario La Unión publicaron un inserto que se llamaba La Fútbol Manía, y básicamente lo que hacía esa crónica en el diario era que criticaba el comportamiento de la policía y de la gente que tenía que poner orden en la ciudad, porque no hacían nada ante una serie de muchachos que andaban pateando pelotas para todos lados, que le habían pegado a un burro, que se habían echado unas plantas al jardín Abadía, y que alguien tenía que poner orden en esta barbarie. Ahí entonces la pelota fue tomada por el municipio, y producto de esa carta dijo que lo iba a ordenar. Se reportó los días siguientes que la policía había perseguido a algunos futboleros en la calle. Imagínate qué ridículo, pueden ir arrancando con la pelota antes de 1900, y la policía no había agarrado a nadie, pero los había perseguido, por lo tanto había mostrado actitud. Pero lo que sí ocurrió entonces es que el equipo municipal puso un inserto en el diario convocando una reunión en espacios municipales para resolver el problema. Ahí esperaban que llegaran una cantidad de personas, pero se triplicó o duplicó esa cantidad, fue enorme la cantidad de gente, y quedaron tan sorprendidos que en esa misma sesión el alcalde, León Silva, decidió con sus asesores dejar estampado la donación de un recinto, para construir un recinto para ordenar el fútbol porteño en lo que se llamaba los Campos de Marte. Es el inicio del Alejo Barrio, y además proyectar el Coliseo del Pueblo. Así nace esa zona. Buenísimo, wow. Gente corriendo por la calle y pacos que no pillan cosas, no pillan a nadie, así tan parecido a los de hoy día también. Una continuidad histórica. Oye, nos pilló la hora. Estuvo súper bueno el programa, chiquillo. En verdad que yo pensé que
como ustedes deben haberlo sabido ya, no soy muy fanático del fútbol, pero me pareció súper interesante el programa de hoy día. Estuvo entretenido, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Así que me gustaría que Mario, Carolina, ¿cierto?, dijeran unas palabras para despedirnos, si se les queda algo en el tintero, algo que quisieran decir, un pelambre, una consigna. Carolina. Sí, bueno, queda latente la pregunta hacia dónde va el fútbol hoy, ¿cierto? De acuerdo a distintos investigadores sociales, el fútbol se construyó durante todo el siglo XX en base a dos elementos fundamentales. Por una parte, la fiesta ritualizada, esto que viene desde abajo, desde donde pulsamos, ¿cierto?, los socios, las socias y los hinchas. Y la otra, la parte más institucionalizada, que tiene que ver con el espectáculo mercancía. Ya tiene que haber un equilibrio entre ambos elementos y gracias a eso ha podido subsistir el fútbol hasta hoy. Lo que tenemos desde la llegada de la sociedad anónima es una superioridad del espectáculo mercancía. Y ahí hay un problema clave, y es que la mercancía depende del éxito deportivo. Y el éxito deportivo, es univariable, solo depende del éxito deportivo, porque gana solo un equipo, sale campeón a fin de año. Entonces, encontrar económicamente rentable el fútbol, que a lo largo de toda su historia ha tenido crisis económica, ha generado pérdidas, porque es un elemento de lo social, no se puede entender como una forma de lucrar y de ganar monetariamente, plantea importantes desafíos para ver cómo restablecemos que esa fiesta ritualizada tenga también sentido en el fútbol profesional hoy en día. Y hoy, con la pandemia esta del coronavirus, queda todo ello más claro todavía, ¿cierto? Se reflejan todas esas falencias del fútbol que se sustenta en base a especulación, al dinero futuro que podría entregar el canal del fútbol, o hacemos contratos millonarios por 2 años, independiente que los jugadores quizás no te rindan, se puedan lesionar. Hay un montón de elementos de la economía política ahí que están latentes. Entonces, la forma que tenemos para pensarlo en el futuro es volver a retomar la fiesta ritualizada y colocarla dentro de la ecuación en un modelo que hemos establecido como sociocrático, en donde todos los elementos, lo social, lo político, lo económico y lo deportivo, se conjuguen dentro del mismo club deportivo y no haya una superioridad de uno sobre los otros, sino que son todos importantes para hacer rodar la pelotita. Entonces, hacia allá va el futuro, hay que los socios, las socias y la hincha nos hagamos responsables de nuestro club, participemos porque nosotros somos esenciales dentro de la ecuación, porque sin socios y sin socias los clubes deportivos no existen. Sin canal del fútbol van a existir igual, sin sociedades anónimas van a existir igual, pero sin socio y socia los clubes desaparecen. Bueno, hay que pensar también de que hoy por hoy, algunas sociedades anónimas echaron a todos los jugadores de fútbol, no los respetan como trabajadores. Hay algunas sociedades anónimas que quieren hacer caja de esta contingencia. Creo que la importancia, y me tomo absolutamente, digamos, lo que ha dicho Carolina, que finalmente tenemos que hacernos cargo de nuestra pasión, tenemos que hacernos cargo de nuestro club, porque en el fondo lo que hemos dicho de un tiempo a esta parte, el club es de los socios y el club es nuestro. Wendy's, gran cierre, se pasaron los invitados. Buenos invitados hoy día. Así que bueno. La segunda parte, ¿no? La segunda parte. Así que en una próxima edición, lo dejo al tiro comprometido, Sam, un programa especial de panoramas para hacer en cuarentena. Un abrazo a todos. Samuel, nos dejáis con el cierre. Solamente una cosa para decir a propósito del cierre, que cuando salgamos al aire, mañana, se van a estar cumpliendo un nuevo aniversario de la catástrofe de Chernobyl, que, digamos, además de origen a una magnífica serie que a lo mejor muchos de ustedes vieron, realmente magnífica. Y el dato es relevante porque al mismo tiempo que ocurría en 1986 esa tremenda catástrofe, el Dinamo de Kiev, que es un equipo que está al lado, que es un equipo más popular de esa zona, en ese momento representaba a la Unión Soviética, ese año había sido, una semana después de Chernobyl, fue campeón de la Recopa, que era una copa muy importante que se jugaba en Europa, y 3 meses después o 2 meses después, la mayoría de sus jugadores se fueron a la selección de la Unión Soviética, hicieron un excelente papel en el Mundial de México contra la Francia de Platini. Entonces, en medio de esa catástrofe que uno logra entender viendo la serie, imaginarse un equipo de fútbol rindiendo de esa manera merece un homenaje como este, pequeñito pero simbólico. Buenísimo. ¿Agarraron superpoderes con la... Sí, por la realidad los transformaron en jugadores. Superjugadores. Ya, un abrazo a todos y todas. Abrazo, saludos. Saludos. Invitados. Vamos en la próxima en contacto. Un abrazo. Cuelga tú. Ya, no, cuelga tú. Cuelga tú. Nuestra canción final tiene que ver con nuestro tema de hoy. Nadie duda de que el fútbol, este invento inglés,
es hoy día una conquista sudamericana. Lo sigue siendo aún, vamos a ver qué dice el futuro. Y esta conquista sudamericana ocurrió principalmente por el trabajo del fútbol del Atlántico, los países del Río de la Plata, pero fundamentalmente Brasil, que ha dado, el caso de Brasil y el fútbol es un amor a primera vista absoluto y que define la vida brasileña. Dentro de la grande cantidad de magníficos jugadores, el que es considerado el mayor artista del fútbol brasileño es Garrincha, y es pertinente para el tema de hoy, no solamente por eso, por ser este hermano sudamericano tan poderoso en esta disciplina, sino que además porque la prensa brasileña y la historia reconoce que el mejor fútbol que jugó Garrincha lo jugó en Chile en el Mundial del 62, con algunas pasadas por Viña del Mar, en la sede de Brasil, en Sausalito. Entonces este jugador Garrincha, un jugador tan especial, tan artístico, que tuvo una carrera fulgurante y que terminó en la más absoluta miseria, es la canción con la que nos vamos a despedir, en la versión de un uruguayo, tenía que ser de un uruguayo, del grandísimo poeta, compositor y cantante Alfredo Zitarrosa, contándonos en un candomble samba la vida de Garrincha. Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello, que el balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente, y se abrazan y ruedan por entre las redes, y se estremece la gente, y lo ovaciona la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted?
El último balón lo para con el pecho y junto al pie lo duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted. El Plan Podcast es una producción de la agencia periodística huelladigital.cl, La Cuenca News y valparaísología.cl.